Buenas tardes, jueves científico aquí en Pregunta Médica. Un saludo para la doctora Ana Lorenzo, que está en sintonía con nosotros. Vino a pasar un tiempo acá con nosotros. Ella es del Mount Sinai de Miami. Y se va a llevar este programa, así que Ana Lorenzo, nuestras felicitaciones en el día de hoy. Yo voy a hablarle de un tema que muchas veces quizá la terapia a tiempo podía resolver algo, pero es un problema de origen. La importancia en el nacimiento de un niño, las condiciones de lo que ese niño va a hacer en el futuro. Porque hay el proceso que hace muchísimos años se viene evaluando y ese proceso sigue siendo igual, que es el Atgar. Virginia Atgar diseñó ese sistema para el aspecto, el tono, la respiración, el grito del niño. Y esas son eventualidades que se dan al nacer un niño vigoroso, que va del 1 al 10. Y que generalmente el niño en buenas condiciones nace de 9, 10, un Atgar de 10. Le dicen los pediatras a ese tipo de evento, ya en el nacimiento. Y que en muchísimas ocasiones el trabajo de parto juega un papel importante, porque la perfusión uteroplacentaria que entra ya en el trabajo de parto, hay niños que si vienen con una condición de un sufrimiento crónico, que haya una agresión durante el embarazo, presión alta, una infección, entonces ya ese niño viene con un proceso de disminución de las capacidades neurológica, y que muy probable no puede aguantar un trabajo de parto. Esas son condiciones ya que se dan con el bajo peso, restricción de crecimiento intrauterino, alguna situación de riesgo de desnutrición intrauterina que no permiten que ese niño pueda soportar un trabajo de parto, porque la prueba del trabajo de parto es una prueba de salud. Durante ese proceso que tiene que, para provocarse lo que se llama el parto, los diferentes pasos de aplazamiento, deslizamiento que se da en el claustro materno para que se produzca el parto, una campeona o un campeón que tiene que soportar eso y tiene que estar en las mejores condiciones. Por consiguiente, cuando se da ese proceso del trabajo de parto, hay una serie de parámetros que el médico puede hacer si quiere saber la parte predictiva del parto, si realmente la madre puede soportar el trabajo de parto, que generalmente se hace cuando el médico tiene sospecha que hay algún problema. Por ejemplo, en la preeclampsia, presión alta, bajo peso,
restricción de crecimiento intrauterino, infecciones intrauterinas. Es casi mandatorio hacer una prueba de ducto arterial de la arteria umbilical para ver el grado de perfusión de ese niño y de la arteria cerebral media. Ese es el perfil biofísico. Entonces te determina el perfil biofísico una serie de condiciones que lo incluye. Incluye el perfil biofísico. Por ejemplo, si un líquido es adecuado, le ponen 2. Si la placenta no luce con los cotiledones aplanados, que significa que la nutrición de la placenta es eficiente, entonces se le ponen 2. Lo que es el cordón umbilical le ponen también, si no ven un cordón umbilical delgado, sino un cordón umbilical robusto, a ese le ponen 2 también. Los movimientos fetales, los movimientos que se estaban produciendo durante el estudio sonográfico, también se le ponen 2. Y la frecuencia respiratoria que puede ver el sonografista, también le ponen 2. Entonces, ese proceso se llama perfil biofísico en condiciones normales, en condiciones donde no es inducida. Donde no es inducido, porque si hay una prueba biofísica inducida por inductores para la contracción uterina, ya es otra cosa. Eso es nada más mirando las condiciones de ese niño. En función de eso, ese paciente, si tiene un Agar de 10/10, está en condiciones de enfrentar un trabajo de parto. Aquí siempre, por eso que atacamos la corrupción, siempre no hay recursos y generalmente pues el paciente se mete en todo en una misma canasta. Entonces hay sorpresas que se dan en ese trabajo de parto, porque quizá ese niño no tenía esas condiciones para hacer un trabajo de parto, para soportar un trabajo de parto, que en las contracciones, en el mes de la contracción, la frecuencia cardíaca fetal aumenta, disminuye al caerse las contracciones y vuelve entonces y se recupera. Ese es un niño que puede soportar el trabajo de parto. Entonces, lo más que llama la atención es el proceso donde no hay una conexión electrocardiográfica, donde en hospitales de gran alcance económico, aquí no, aquí se usa el estetoscopio todavía, que es obsoleto. Muchas veces oyen ruido placentario y el niño no tiene frecuencia cardíaca. Entonces, a través de ese seguimiento de parto electrónico se puede ver el pH del cuero cabelludo alrededor de 7, porque cuando el pH baja a la acidez hay hipoxia, o sea, hay falta de oxígeno. Entonces, en esas condiciones de trabajo es fácil realizar un parto. Una enfermera bien entrenada lo puede hacer, pero en las condiciones en que se trabaja aquí, es al acechado. Y es precisamente porque se roban el dinero, no hay inversión en la salud, no hay la vigilancia
del lugar, no hay la vigilancia del lugar, como debe ser, porque no es en tiempo de crisis nada más tú mandar a hacer los estudios porque tú sospechas un bajo peso, que tú sospechas una restricción de crecimiento, una preeclampsia, una diabetes. No es en eso. Es todos los pacientes. Dámele un perfil biofísico que me dice que todo va bien. Es lo mismo que las pruebas de sonografía, los exámenes de sonografía, que cómo te van edificando en tiempo de ya 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, ya te van diciendo cómo está la translucencia nucal, de que si hay un síndrome de Down, si hay una buena colocación del ducto umbilical, si está la arteria cerebral media posible. Entonces, eso provoca lo que se llama en obstetricia el binomio materno-fetal en buenas condiciones. Eso era lo que yo soñaba. Pero aquí las atenciones maternas y fetales son muy malas. Entonces, los médicos en su mayoría, frente a esas incapacidades en los servicios de obstetricia, optan por hacer cesárea. No se van a arriesgar. Y ese aumento de cesárea aumenta la morbilidad, porque no es lo mismo el parto natural, no es lo mismo. Donde Estados Unidos, que tienen todas esas condiciones, allá es muy difícil que a usted simpáticamente le hagan una cesárea. Usted tiene que, pero con todos los estudios. Por eso yo no lo critico a aquel que hace una cesárea, porque no tiene las herramientas del lugar. No tiene las herramientas. Entonces, por eso, en una discusión que teníamos ayer, unos médicos, el aumento tan grande del número de cesáreas en los países de América Latina que no tienen recursos como este, aumenta el número de cesáreas porque no tomar una decisión en un momento determinado significa que usted no sabe ese trabajo de parto. Oigan todas las condiciones para ese trabajo de parto, usted no encontrarse con sorpresa. Así que suéltame cuando regrese. Si me suelta, te voy a decir las consecuencias que significan tú no hacer esos estudios preliminares para un parto, para prepararte para un parto normal, un parto autóxico, que es lo mejor. Suéltame. Entonces, como no, muchas veces el sonógrafo está malo, un perfil biofísico a nivel privado no tan solo incluye la sonografía, incluye unos estudios adicionales donde el médico tiene que ver los movimientos fetales, el líquido amniótico. La mayoría de esas empresas médicas tienen un perfil biofísico en 3.000, 4.000 pesos. Entonces la infeliz tiene que ir al momento del trabajo de parto, indefensa, cuando se pueden predecir situaciones de la salud fetal. Entonces, eso provoca en los países subdesarrollados muchas situaciones, porque es que el paciente que no amerita una cesárea, entonces le hacemos una cesárea. Entonces, el que sí amerita una cesárea, no se la hacemos.
Entonces vienen los niños asfixiados. Entonces cuando un niño se asfixia, para que los médicos que me ven sepan lo que es, cuando un niño se asfixia, pierdes neuronas que son células irreversibles. Las células del cerebro no se reponen. Que es el niño que hay que asistirlo, que hay que darle oxígeno. Entonces es un niño asfixiado. Es un niño que no puede ser ni limpiabotas. Oiga cómo las condiciones de nacimiento pueden incidir en lo que es la inteligencia de la persona. A propósito, que oigo gente que dice, todo el mundo nace inteligente. No. Usted tiene que averiguar de la forma que usted nació. Entonces yo que nací en la calle Sánchez, con Madrona, le dije, mamá, pero yo grité de una vez, sí, mi hijo, fue unos gritos terribles. Tú no me metes en duda. Porque es que el niño tiene, no con la estimulación que le da la enfermera, que a veces, no hay que darle nalgada, él mismo. Porque hay una transición de la respiración artificial que tenía, o la natural, vamos a poner natural, pero suplida por la madre, a él mismo a asumir sus funciones. Cuando le cortan el cordón umbilical, significa que esa dependencia de oxígeno de la madre ya se cortó. Entonces él tiene que expandir sus pulmones. No hay que darle nalgada, porque es que él va a gritar. Porque es un cambio abrupto del medio ambiente al interno. En el interno dependía de la alimentación de la madre a través de la placenta. Cuando nace, le cortan el cordón umbilical, ya él tiene que echar hacia adelante él, expandir los pulmones y gritar. Si no grita, si no, lo que le digo, mamá, pero yo grité, sí. No, mi hijo, fueron unos gritos terribles. No, y se le ha hecho como 20 veces. 20 veces. Porque el grito en el nacimiento es una expresión de que el niño está saludable. Y el color, el niño que lloró tiene buen color, pero también tiene el buen tono. Tiene bueno reflejo. Tú le haces así en la cuna, levanta, tiene reflejo. Es un niño que neurológicamente está bien. Entonces, él tiene que luchar en la vida de que haya nacido en un buen hogar, de esos hijos, de esos padres que se interesen por la alimentación, que entiendan que la alimentación principal va desde que nace hasta los 8 años. El niño que tuvo deficiencia en esos primeros años de alimentación, va a tener problemas. Va a tener problemas definitivamente. Si tuvo problemas de alimentación para esos primeros 8 años, ya ese niño va a tener problemas de inteligencia. Estamos hablando de un niño que nació bien, pero entonces el niño que nació mal, independientemente de la alimentación, que es muy probable que no tenga buena alimentación, porque generalmente las condiciones del parto, así está esta sociedad de desigual, las condiciones del parto de un pobre no son las mismas de un rico.
Ahí está Rafael de España que dice van a ser 2 niños. Uno nace, ya tú sabes, con todas las condiciones y otro menos. Entonces, en esas condiciones, usted tiene que amar mucho lo que usted hace. Porque usted debe pensar que le está entregando a la sociedad un niño que eventualmente tiene que enfrentar muchas situaciones, situaciones de alimentación, situaciones de salud, de desarrollo, pero también tiene que enfrentar las condiciones de nacimiento, de nacimiento. Si usted se equivocaron con usted, el niño no sabe nada, está ahí dentro, se equivocaron, tenía algunas condiciones, entonces no determinaron que ese niño no podía nacer vía parto, porque hay muchas cosas que son preventivas, yo dije que yo tuve una experiencia que le he dicho, me disculpan, la menciono muchas veces, porque mi hija, cuando mi mujer estaba ya en proceso de terminación del embarazo, yo le pongo el estetoscopio y veo que la frecuencia cardíaca se me pierde. ¿Y cómo se me va a perder? Eran esos tiempos en que la sonografía todavía no estaba de moda. Y se me pierde. Digo, pero aquí debe haber un problema. Llamé a un médico y digo, mira, eso es lo que yo estoy diciendo, planteando aquí, que si no hay condiciones, entonces empujan al médico a hacer una cesárea, porque yo estaba ahí en duda, digo, bueno, quizá no sea nada, pero con esta decisión yo no puedo tomar la decisión de un parto normal, porque porque un niño que va con su frecuencia cardíaca normal y de buenas a primeras baja la frecuencia cardíaca. Algo debe estar pasando. Bueno, pues yo convencí al médico, me dice, no, si tú dices, oye, la niña tenía el cordón umbilical en el cuello, lo que hacía que cuando se movía le apretaba el pescuezo, eso es como ahorcarla. Pero ¿cuántas pacientes yo he visto que han asistido a una maternidad y van, doctor, yo vengo porque el niño no se me mueve? Y cuando tú le mandas a hacer la sonografía, fue que el niño se ahorcó dentro, con el cordón umbilical. Porque en ese caso que yo descubrí, es que la frecuencia cardíaca fetal vuelve a su nivel porque la circular, el enredo del cuello no era apretado. No era apretado. Por eso, cuando muchas veces tú mandas a hacer los estudios, y te reportan una circular al cuello, tú le dices, está apretada, porque no es lo mismo apretada que una floja. La niña la tenía floja, entonces se hacía que se movía, y le apretaba, pero como, perdonando el término, como no es pendeja, dice, me voy a asfixiar, hacía así, entonces, o sea, se desenredaba, ya no se desenredaba, sino hacía que el cordón umbilical que le estaba apretando el cuello se aflojara. Pero yo no imaginaba nada de eso, sino como que las cosas andan mal. Entonces muchas veces acusan a los médicos en este país, que por eso es que corrupto todo, hay que matarlo. Siendo corrupto todo, el que descubre, oye, Jenny Berenice, usted descubrió un ladronazo, miren, meterlo, preso, el que se roba los recursos del Estado. Porque es que es una disminución de las tecnologías.
El dinero no llega a los hospitales. No llega a los hospitales. Ni al médico. Aquí los médicos están yendo de aquí. ¿Por qué? Porque tienen 2 cheles, le van a dar. Se están yendo muchísimo. España está necesitando muchísimo. Estados Unidos está necesitando. Ahí me fui, Aldo, un niño que yo vi crecer en Estados Unidos. Ya hizo su especialidad. Se quedan con ellos. ¿Y quién va a estar sufriendo aquí y hacer una medicina al ojo por ciento? Porque la decisión que yo tomé fue al ojo por ciento. Y gracias a Dios que la tomé. Digo, vámonos. Pero yo, como un abanderado del parto eutóxico, yo estaba esperando que vinieran las contracciones uterinas. Ya eran como 9 meses y las contracciones uterinas. Entonces, un embarazo que dio ciertos problemas. Yo estaba esperando y de buenas a primeras me da esa señal que la frecuencia cardíaca como que se pierde, pero ni someramente. No había la más mínima sospecha que yo pudiera entender que dentro de ahí, del útero, había un cordón umbilical, que el niño se enredó ahí, se le enredó en la cabeza, y la estaba ahorcando, y cuando la ahorcaba, la niña intrauterinamente hacía así. Entonces, ahí volvía la frecuencia cardíaca. Tum, 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 tum. ¿Y por qué hace eso? Entonces, eso es cuando uno entrega el ejercicio médico a Dios. Dios le da mucha imaginación. Suéltame, regreso. Son por estas razones que aquí en República Dominicana el índice de cesárea es tan alto. Porque cuando el médico tiene un compromiso, yo no digo aquel que tiene un viaje y decide hacer una cesárea porque le coincide con un parto, no. Yo no considero, yo digo aquel que quiere un parto, pero que tiene la duda de que las cosas no podían salir bien. Dice, no, mira. Sobre todo cuando una mujer está ilusionada, tú no le puedes entregar un niño con problemas. Un niño que tenga un algar bajo. Es muy probable que esa niña, si no le hacen esa cesárea, que pongo usted como ejemplo, esa niña no soportara un trabajo de parto. Porque cada vez que viene una contracción uterina, el niño se mueve. Y el movimiento hace que el cuerpo se mueva. Entonces, el cordón umbilical viene de aquí del ombligo y está enredado en el cuello. Entonces, eso le aprieta. También han muerto, eso se llaman desaceleraciones variables. Son desaceleraciones, caída de la frecuencia cardíaca del niño por circulares al cuello de la matriz. Por circulares que vienen desde el cordón umbilical, ahí mismo, conjuntamente en la matriz, ahí de la placenta, pero que está por fuera, al cuello. Eso se enreda y ahí viene el tablazo. Ahí viene el tablazo. Entonces, en países, porque yo tengo que decirle a ustedes las cosas reales. Yo no puedo acusar a un médico que, pues tiene un índice alto de cesárea. Hay que ver las condiciones en que trabaja ese médico. Yo prefiero una cesárea a usted dejar asfixiar un niño.
Pero el doctor Calventi siempre decía que a la que habían que hacerle cesárea no le hacían, y a las innecesarias le hacían cesárea, porque adivinando que tú estás. Entonces, el doctor Calventi procuraba partos normales, pero niños normales con madre ya normales, lo que se llama en obstetricia binomio materno-fetal en buenas condiciones. Eso era lo que se procuraba. Ese es el fin de la obstetricia de William, que salga bien. Entonces, un obstetra siempre procura, porque me dan ese tema, nada que ver de que con descenso, nada de eso. Estamos hablando de un parto hecho por un médico que sepa lo que tiene en mano, porque a un niño de 9 libras y media tú no le vas a dar un parto vaginal natural, porque tú vas a desgarrar todo y le vas a producir descenso. Entonces, quiero que sepan que parto natural en buenas condiciones versus cesárea están en las mismas condiciones. En las mismas condiciones, no dije porque aquella le hicieron cesárea esté más buena que aquella que no le hicieron. No es por eso. Pero quiero que me entiendan, porque a veces ese tema es muy controversial y sale a relucir y uno tiene que estarle explicando. Uno tiene que explicarle exhaustivamente para que el hecho de que te hicieran cesárea no significa que tú eres mejor que aquella que lo haya hecho, que haya tenido un niño en las mejores condiciones. Porque ¿qué es lo que mejor en mejores condiciones? No la dejes desgarrar, no se parió sola en la cama, no se parió en el transcurso del traslado, que se paren. Yo lo he visto parirse en un carro que no llegó a tiempo en el hospital, lo que se llama la parte pélvica de esa madre, y la sexualidad de esa madre va a disminuir, porque es un parto sin ningún tipo de asistencia. No tome ninguna asistencia, se va a desgarrar, se va a hacer muchísimas porque cuando se va a producir el expulsivo, el médico hace una fuerza contralateral, contraria, para que la cabeza no salga de forma repentina, sino aguantando y ayudando a los músculos pélvicos. Los músculos pélvicos se ponen fuertes. Bueno, mi papá no tuvo ninguna queja y fueron como 7. Y esos músculos, mi madre le gustaba a su mujer mientras más paría, porque no tuvo suerte de asistencia de partos normales. Es decir, que una mujer que haya parido muchos hijos, pero que esos hijos se hicieron parieron en buenas condiciones, un médico consciente que no la dejó desgarrar, un niño de 6 libras, de 7 libras, tiene las mismas condiciones que aquella que le hicieron una cesárea. Y yo diría que la que del parto, me disculpan la que le hicieron cesárea, pero la del parto está mejor, porque esos músculos es así que están apretando, apretando. Porque ¿qué es lo que se dan en el parto, en el expulsivo? Contracciones. En lo que se llama el expulsivo, el niño tiene que hacer una rotación y así mismo rota, esos músculos hacen así, se ponen fuerte. Entonces, es interesante que por eso que en las naciones como Estados Unidos, el índice de parto 82-83 versus un 17% de cesárea.
un 17% de cesárea vinculante a los problemas que hay para cesárea. Porque la cesárea viene por una necesidad. La cesárea no es porque le da la gana. Por ejemplo, nosotros aquí en países corruptos como este, porque es que este país no es para sufrir tanto. Este país es para tener todo, pero es unos ladronazos. A uno que le dieron 13.000 para un programa, 13.000 millones, y por ahí anda, ya tú sabes. Que yo algún día le vamos a someter en la fuerza del pueblo ese expediente. ¿De dónde tú sacaste eso? Porque hay lo que se llama extinción de dominio. ¿De dónde tú sacaste de ahí si tú no tenías, tú eras un pelado? Entonces todas esas cosas se dan en los países de América del Caribe, donde hay mucha corrupción porque el dinero no llega. El dinero no llega. Entonces el dinero no tiene que llegar donde tiene que llegar, a los médicos, a la enfermera, a las condiciones de trabajo, a las condiciones en que deben nacer esos niños, con asistencia dirigida electrónicamente, que mide el pH, mide la frecuencia cardíaca, mirándolo. Yo estuve en el presbiteriano allá, mire, y yo una emoción, a mí me dio taquicardia de mirar eso. Pero oye, qué cómodo trabajar así. El médico, la señora electrónicamente con su barriga y él mirando la frecuencia cardíaca, las contracciones. Oye, ve que ese niño no está sufriendo. Pero aquí es sorpresa, sorpresa. Por eso un médico cuando hace una cesárea, yo no lo critico. Yo lo que critico es aquel que tenía que hacer una cesárea y no la hizo. Pero hay muchos que lo hacen de más también, que abusan. Hay tigres aquí que desde que tiene 2 meses dice, bueno, yo creo que va a ser cesárea. Así no. Así no. Así no. Así no. Porque al final de la vida tú evalúas lo que es tu proceder profesional. Dices, qué bien, cuántos niños han nacido, qué bien mi ejercicio, qué bien. Entonces tú haces un equilibrio y Sigmund Freud, el del psicoanálisis, dice que la vida te pasa factura, porque tú dices, bueno, mi ejercicio médico valió la pena, yo no hice cosas indebidas, procedí bien dentro de mis especialidades, que yo hice. Oye, esa es la medicina, esa es la medicina que tú evalúes. O una clínica, aquí hay que cerrar clínica, mire. Clínica que llega una gente bien y llega bien no, viene con un problema ahí, no, tú no tienes nada, vete, y al otro día está muerto. Entonces, oye, la medicina es algo serio. Y no tan solo tiene que concernir a la obstetricia, concierne a todo. A todo. Suéltame. Este es el mejor programa médico de República Dominicana. Definitivamente. Porque cada participación mía es una inspiración de vivencias. No que me contaron, cosas que yo he visto. Porque ese parto mal atendido, esa decisión que no se tomó, conlleva a ese niño hiperactivo, a ese niño nervioso,
a ese niño que lo devuelven a la escuela, porque la profesora dice, mire, yo no soporto ese niño le da golpe a los otros, ese niño repentinamente hace una acción indebida y la mamá tiene que llorar y llevarse el niño. Entonces arrastrar ese niño que tiene problemas, porque hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad del médico asistente y de todo, provocado por una desigualdad en el nacimiento, que todos debemos nacer con las mismas condiciones saludables. Pero al nacer ya se está estigmatizando, al nacer ya. Entonces viene el proceso que si naciste bien, estés en un hogar que te supla los alimentos. Porque ahí lo que vuelvo a la parte inicial del primer año, a los 8 años, donde el sistema neurológico, desarrollo cerebral en esa edad. Si no te dieron comida bien en esa etapa, hay déficit neurológico. Aunque después, a los 12 años, usted coma ya, usted viene estigmatizado, porque usted no tuvo la alimentación proteica en ese tiempo. Entonces, una desigualdad hasta en el nacimiento. Si naciste bien, tienes que estar en un hogar que te supla los alimentos, la pirámide alimenticia de frutas, vegetales, proteína, que te supla. Las atenciones médicas, o sea, que la inteligencia no es algo casual, es algo que tiene que ver mucho hasta con el destino. Hasta con el destino tiene que ver. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene la mamá de nacer en un estado de pobreza? Y de decisiones que se toman. Decisiones que se toman. A esta le voy a hacer porque cuando aumentan los índices de cesárea, entonces le hacemos cesárea a las que no la necesitan, y las que llevan cesárea no se la hacemos. Entonces viene el niño y nace asfixiado, el Apgar que dijimos, hipotónico, el niño, neuronas que no se recuperan, Entonces viene el problema del aprendizaje. Yo he visto niños, doctores, que no me entran las letras no me entran, porque tienen problemas. Cuando tú analizas su expediente médico, tuvieron problemas en el nacimiento. Entonces no es que él quiera, es que las condiciones de nacimiento fueron deplorables. El niño perdió neuronas y las neuronas no se restituyen. Las neuronas se pierden, no se restituyen las neuronas. Si se perdieron, ahí es un déficit cognitivo que va a tener ese niño, excepto aquel que lloró bien. No hay que darle nalgada, él mismo va a llorar. A veces la enfermera es por rutina, no me le dé nalgada, que él va a llorar.
porque es una interrupción abrupta de la respiración medioambiental por sí mismo, y la intrauterina, eso es un cambio. Llora, tiene que llorar. Por eso que llora, no hay que darle nalgada. Entonces, cuando el niño, la enfermera está dando nalgada, significa que el niño nació con agar bajo, hipotónico, pálido. Y ese es el niño que le va a dar problema a la mamá. Le va a la mamá que la llama el maestro y dice, no, es que el niño tuyo. No, es que no. Pero la maestra le está diciendo eso. Pero si ella analizara lo que yo estoy diciendo, hasta le diera pena de eso. Porque es que ese niño no quiere, él no es así porque él quiere. Es que el niño tiene un déficit de atención, una hiperactividad, producto de unas condiciones adversas durante el parto. Unas condiciones adversas durante el parto, que no le permitieron nacer en buenas condiciones para empezar la lucha por la vida. ¿Qué viene siendo la lucha por la vida? Inmediatamente al nacer, la mamá lo pone en lo que se llama alojamiento conjunto, en donde lo pone en el seno, empieza sus primeras alimentaciones. Dicen los pediatras que hasta los 6 meses nada más seno, donde van las defensas. Y ese niño que tiene buenas condiciones de alimentación va a ser el niño que tiene la oportunidad. Entonces, no todo el mundo nace inteligente. Eso es lo que quieren, lo que yo le digo a los corruptos. Que hay que propiciar una sociedad de igualdad para ayudar a que no nazcan niños con problemas, pagándole a los médicos, teniendo buenas instituciones. Ahora mismo están diciendo, pero es que nos estamos volviendo locos. Quieren fusionar el Ministerio de Educación con otra institución. Eso es para educación, presidente. Eso es una ley que hay, el 4%. Eso no es para darle a otra institución, pero Dios mío, ¿cuándo vamos a salir de esto? Suéltame.